Pedimos por la salud de Ángel Mario Basilio Roque y pedimos por el eterno descanso de Faustino Bautista Rojas a 1 año, María Asiliega García 5 años, Lucía López Gil 1 año, Napoleón Noguera Castañeda, Delfino Nava Castro 3 meses, Erasto García Licio 10 meses, Socorro Albino Loyola 8 meses, Gloria Flores Pérez 2 años, Agustín Agudez Vicente recordando su cumpleaños y Graciano Olea Aguirre a 8 meses. Descansen en paz. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hoy en esta tarde en que celebramos la palabra del Señor resucitado, vamos a poner nuestras necesidades en su presencia para que por su infinita misericordia nos ayude a apartar de nosotros todos aquellos que nos hacen perder la gracia. También vamos a pedir al Señor por aquellos hermanos nuestros que se han apartado de nosotros. Para celebrar estos dignos misterios que nos relacionan con Dios, reconozcamos nuestras culpas y pidamos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba a las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacían y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos cristianos quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Aclame, Señor, toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie juntos. ¿Quién llamó los mares sobre gozo y gratitud? El Señor es eterno y poderoso. ¡Qué bien! El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen.
Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene hacia mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Dicen que qué fácil es conseguir la vida eterna. A veces pensamos que conseguir la vida eterna es hacer muchas penitencias, sacrificios o no sé qué tantas cosas, procesiones, peregrinaciones, venirnos desde la entrada de rodillas, sangrando nuestras rodillas. Pensamos que eso nos da la vida eterna. Y dice el Señor Jesús, el resucitado, el que nos ha otorgado la vida: todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Y creo que todos nosotros creemos en Dios. Aquí la importancia no está solamente en que creamos en Dios, en que demostremos con nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar que creemos en Dios. Porque quien cree en Dios se manifiesta, como lo hemos escuchado en la palabra que hemos oído. Felipe predicaba y la gente se acercaba porque veían los milagros que se hacían. Pensaba que era Felipe quien hacía el milagro. Lo que pasa es que Felipe había creído en Dios y le había creído a Dios. Todos nosotros creemos en Dios, pero a lo mejor son muy poquitos los que le creen a Dios. Y Felipe creía en Dios y le creía a Dios. Por eso, cuando él hablaba, la gente se amotinaba hacia él. ¿Por qué? Porque las palabras de Felipe atraían a la gente. ¿Por qué? Porque lo que predicaba Felipe era lo que vivía. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Si hablamos de Dios, si hablamos de la palabra de Dios, la gente tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso el que tiene a Dios, comparte a Dios. El que tiene la gracia de Dios, comparte la gracia de Dios. El que tiene el amor de Dios, ama a los demás. Todos tenemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la plenitud del amor de Dios. Y todos tenemos el amor de Dios porque se nos ha otorgado, se nos ha dado desde el bautismo. Aquí lo difícil es demostrar con mis hechos que ese amor está en mí. Por lo tanto, el que tiene amor, da amor. El que no tiene amor, no puede dar amor. Es como el que está muerto, no puede dar vida. Da vida solamente el que tiene vida. Por eso, hermanos, lo que a muchos de nosotros nos hace falta es eso: compartir el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor divino. Y quien comparte el amor de Dios es aquel que a través de su vida atrae a los demás, a través de su testimonio de vida. A Felipe, así como a Jesús,
En aquella multitud, cuando la multiplicación de los panes, no lo seguían por lo que decía, lo seguían por lo que hacía. Así nosotros, así Felipe, lo seguían por lo que hacían. Acordémonos que dice, veían los milagros que hacía y por eso la gente lo seguía, por los milagros. Y creo que esto persiste aún en nosotros. Nosotros muchas veces buscamos a Dios o seguimos a Dios, ¿verdad?, a través de la escucha de su palabra, porque nos ha regalado muchas cosas, nos ha favorecido con muchos bienes. Y por eso muchas veces lo seguimos en agradecimiento. Pero no es solamente ver a Jesús o seguir a Jesús por lo que hace o por lo que dice, sino seguir a Jesús a través de la necesidad de los demás. En este sentido se muestra la misericordia de Dios a través de nosotros. Nosotros hemos sido elegidos o escogidos de entre el mundo, hemos sido escogidos para continuar con la obra de salvación de Jesús, tratando de que los demás conozcan a Dios, tratando de que los demás vivamos a Dios. No sé si se han dado cuenta, algunos de ustedes han vivido algún retiro, que muchísimos retiros se han compartido, y si alguno de nosotros ha vivido un retiro, ¿cómo es que en ese retiro, ¿verdad?, nos siembran a Cristo, nos siembran el amor de Dios o nos despiertan el amor de Dios a través del retiro y salimos bien emocionados? Queremos que todos los demás conozcan a Dios y nos empeñamos a invitar y a invitar y a invitar, pero con presto va pasando el tiempo, se nos va apagando esa alegría que adquirimos allá y salimos. Se nos va apagando, se nos va acabando, de tal manera que muchos de los que vivimos retiros nos hemos quedado otra vez. Hemos vuelto a las mismas andadas. Por eso la gente muchas veces no cree en los que hablamos de Cristo, no cree en los que predicamos, porque decimos una cosa y nos ven hacer otra. Eso es lo que nos decepciona a muchos y por eso no avanzamos en la conversión hacia el camino de la verdad, de la justicia y de la paz. Por eso debemos de creerle a Dios y cada uno de nosotros adquirir su propia responsabilidad de mostrar a Dios, de mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Muchas palabras podemos decir, pero si no lo reafirmamos con nuestro testimonio de vida, nadie nos cree. Por eso, hermanos, las lecturas o la palabra de Dios que escuchamos, ¿verdad?, es para que nos hagamos nosotros partícipes de la misma. O sea, es a nosotros a quien nos habla, es de nosotros quien está hablando cuando dice el Señor: ya se los he dicho, pero no me creen. No han creído. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios a través de su palabra y no le creemos? Sí le oímos, sí le entendemos, pero no le creemos. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Y Jesús sigue luchando. Después que nos muestra cuánto nos ama a través de su pasión y muerte y su resurrección, nos muestra cuánto nos ama. Y Él dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino por la voluntad del que me ha enviado. Así nosotros, Dios nos ha predestinado desde antes de la creación del mundo para ser imagen de Cristo aquí en la tierra.
pero no para hacer nuestra voluntad, sino para la voluntad de quien nos ha escogido, quien nos ha predestinado, y hacer la voluntad del que nos ha escogido de entre muchos para que lo escuchemos, es precisamente que hagamos su voluntad, y Él nos dará la vida en los últimos días. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos habla a la mente para que su palabra se pose en nuestro corazón. Pero de nosotros depende si le creemos o no. Lo cierto es que todo aquel que viene hacia mí, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Y yo lo resucitaré en el último día. Ojalá y que la palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos ayude a dar el testimonio de que daba Felipe en este entonces. Todos nosotros, o algunos de nosotros, hemos ido a ver a un enfermo, algunos de nosotros, y le hemos hablado de Dios, le hemos hecho oración, y a partir de eso mucha gente se siente bien. Y a veces decimos, no, pues desde que yo le fui a hacer oración, desde que yo le fui a rezar, se compuso. Nos adjudicamos lo que le pertenece a Dios. Es Dios quien hace la obra. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos disponemos para ir a ayudar al prójimo más necesitado. Porque el prójimo precisamente no es el que está cerca de mí o mi familia. El prójimo es aquel que más necesita de nosotros. Al final, todos somos una sola familia. Por eso, hermanos, ojalá y que les decía, ojalá y que la palabra que hemos escuchado nos ayude a un poquito a entender cuál es nuestra misión en este mundo. Ser continuadores de la obra de Jesucristo nuestro Señor. La reconstrucción de este mundo tan lleno de adversidades y de injusticias. Que así sea. Y agradecemos infinitamente a Dios porque nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Y le pedimos por su misericordia que nos ayude a sentirnos coherederos de esta misma palabra que hoy nos ha compartido. Roguemos al Señor. También roguemos al Señor por cada una de nuestras necesidades que el Señor bien conoce. Roguemos al Señor. Por todos aquellos hermanos nuestros que sufren dolores insoportables, enfermedades incurables, roguemos al Señor. Por las viudas y las madres solteras, roguemos al Señor. Por aquellos hermanos nuestros que sufren el abandono, la injusticia, la opresión y el hambre, roguemos al Señor. Por todos aquellos hermanos nuestros que deambulan por las calles y muchas veces son enfermos mentales, roguemos al Señor. Por los niños, adolescentes y jóvenes que están sumergidos en la drogadicción y el alcoholismo, por ellos roguemos al Señor. Por aquellos hermanos nuestros que se han apartado del camino de la verdad y que han hecho dispersar a muchas familias, destruyéndolas, separándolas, sembrándoles la palabra de los hombres, roguemos al Señor. También roguemos al Señor por la libertad y bienestar de nuestros hermanos que se encuentran secuestrados, temerosos de ser asesinados, roguemos al Señor. Por la conversión de mente y de corazón de los asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, por ellos y su conversión, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por todos aquellos hermanos nuestros, nuestros pastores, nuestros directores espirituales que han ido a la Basílica
a esta visita que hacemos anualmente, para que el Señor los regrese sanos y salvios y llenos del amor de Dios y de la Virgen Santísima. Roguemos al Señor. Padre Santo, estas son las súplicas de tu pueblo, tómalas y dales cumplimiento según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, llamamos al Padre, como el mismo Jesús nos ha enseñado, diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de esta iglesia tuya, que se reúne a celebrar su fe y su palabra. Y concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con humildad compartimos un signo de paz. Hermanos, desde siempre nuestra fe nos dice que este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que hoy nos invita a que vayamos hacia Él para obtener la vida eterna. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Fortalecido, Señor, en el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Anselmo, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto con verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y los acompañe siempre. Que la presencia del Señor en nuestra vida sea nuestra alegría. Vayamos en paz.